Vamos a hablar esta noche de que la sanidad te pertenece. Me pertenece y nos pertenece. ¿Están de acuerdo? Sí. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra de vida, por tu palabra de verdad, porque tu palabra es viva y es poderosa. Gracias te damos por lo que vas a hacer, por tu palabra revelada en nosotros, porque esta noche decidimos creer y caminar en tu palabra y dejar lo pasado atrás y creer y tener plena convicción de que tu palabra es real en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Necesitamos tener una convicción de que la palabra es real en nuestras vidas para ver la manifestación de ella. Nosotros podemos tener conocimiento de la palabra y como creyentes nosotros conocemos la palabra, pero mientras la palabra no sea una palabra viva en nosotros, y esto es que es parte tuya, no vas a experimentar la plenitud de esa palabra o el beneficio de esa palabra. Ahora, si tú tienes una duda de que la voluntad de Dios es absolutamente sanarte, entonces no vas a poder recibir la sanidad, porque puede estar allí pensando, pero ¿y si de repente no quiere? ¿Y si de repente no es el tiempo? ¿Y si de repente? Y esos de repente te van a robar de que tú estés totalmente convencido de que la voluntad de Dios siempre es sanar. Y vamos a ver algunas cosas y vamos a ver citas que ya las hemos escuchado antes, pero es tiempo de apropiarse de ellos. La palabra tiene que ser tuya. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ir a una cita. Y esta no habla precisamente de sanidad, pero sí habla acerca de convicción, ¿no? Ahí en el pasaje están hablando acerca, Santiago está hablando acerca de pedir sabiduría, pero esta cita no es exclusivamente para pedir sabiduría. Vamos a leerla. Santiago 1, versículos 6 al 8. En esta versión dice, pero al pedir a Dios dice, debe pedir con fe, sin dudar nada. Y esa frase yo la he subrayado. Y vamos a hablar de ella en un ratito. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Ahora, la duda es uno de los ladrones de la fe. Y para poder recibir sanidad, tú tienes que tener absoluta fe en qué es la voluntad de Dios y que su palabra es siempre verdad. Y por lo tanto, esa va a ser tu base, tu fundamento para que puedas apropiarte. Nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios por la fe. La Biblia dice que por la fe entendemos que ha sido constituido el universo, pero lo vimos, estuvimos presentes, es una convicción. Alguien, y la gente que se llama hoy en día agnóstica, dice, ¿cómo puedes creer en tu Dios? Y cada vez son más atrevidos en sus declaraciones, pero es una convicción dentro. Nadie puede robarnos de la convicción de que Dios es un Dios real. No lo hemos visto nunca, pero es una convicción dentro de nosotros y por lo tanto, si Él es real en ti, su palabra debe ser absoluta y verdad en ti. Ahora, yo he puesto aquí en mis notas que se requiere una fe real para recibir sanidad. ¿Y puede haber acaso una fe irreal? El asunto es que mucha gente cree estar en fe y seguramente ustedes han escuchado muchas veces esta frase en gente, yo tengo mucha fe. ¿La han escuchado? Hay mucha gente que dice yo tengo mucha fe, pero tú puedes entender por su vida que realmente no están en fe, porque para ellos, para mucha gente decir yo tengo mucha fe es creer en la existencia de Dios y no simplemente creer en su palabra. Estás creyendo de una manera absoluta en su palabra. Dios es un Dios de absolutos. Los relativos están de moda, pero Dios nunca pasará de moda y su verdad es absoluta y sus verdades, toda su palabra es absoluta, porque cuando declaramos su palabra, ya que su palabra es viva y es eficaz, una palabra que jamás morirá y permanecerá por los siglos, entonces por lo tanto es una palabra que tiene poder, porque el universo entero fue creado por la palabra de Dios. La Biblia dice que las cosas que se ven fueron hechas a partir de lo que no se veía. ¿Y qué era lo que no se veía? Lo que fue creado. Y pudimos disfrutarlo y Dios creó una tierra gloriosa y un universo entero. Imagínense, mucha gente hoy en día dice y sigue creyendo en la teoría del Big Bang. ¿Qué es esto? Que a partir de una explosión se creó el universo. ¿Cómo puede alguien que tenga un poco de sentido común, y como dice mi esposo, el sentido común no es muy común que digamos, pensar que un universo ordenado, que además la tierra tiene un ciclo que genera estaciones
y eso puede hacer que produzcan los árboles. Los árboles tienen un programa, las semillas tienen un programa. El ser humano, la misma ciencia se sigue asombrando de lo perfecto que es. No somos una máquina, algunos le llaman la máquina del cuerpo humano, que es una forma de expresarlo. Hay tanta gloria porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo podemos entonces pensar que somos producto de una explosión? Lamentablemente y tristemente, en nuestro país, tiempo atrás, cuando vivíamos bajo el terrorismo, hemos podido ver, tal vez aunque sea en televisión, cómo queda la devastación después de una explosión. Y les aseguro que si hay algo que no hay, es orden. Que algo ordenado, vivo puede existir después de una explosión. ¿Cómo podemos entonces? ¿Qué fue lo que creó esta vida? ¿Qué nos creó? La palabra de Dios. Y por su palabra, entonces podemos entender su voluntad. ¿De dónde sacamos esos pensamientos y los que vamos a ver más adelante? De la palabra de Dios. Y es llamada testamento. Tenemos antiguo y nuevo. El nuevo establecido sobre mejores promesas. Y un testamento declara la voluntad de una persona. La voluntad de Dios vive y permanece por los siglos. No cambiará, por eso es segura. Es estable. No hay palabra más segura y más estable que la palabra de Dios. Y vamos a ver, por lo tanto, que la fe tiene que ser absoluta y real. Y vamos a ir a un pasaje que conocemos, esa es la frase que les acabo de decir, se requiere una fe real para poder recibir sanidad. Si no estás en absoluta certeza, no puede haber sanidad. Y vamos a ver a la cita que tantas veces seguramente hemos leído, hemos escuchado, Hebreos 11:1, a partir de donde nace la fe. Porque si no tenemos una total certeza, no podemos recibir sanidad. Tenemos que ir a la palabra. En esta versión, que es la Reina Valera del 60, la que la mayoría de nosotros tenemos, dice: es pues la fe certeza de lo que se espera. Y en este caso particular, ¿qué es lo que esperamos? Sanidad. La convicción de lo que no se ve. Si pudiéramos ver la sanidad manifiesta, no sería necesaria ninguna fe de por medio, porque ya la estás viendo. No se requiere ninguna fe. Ya se hizo evidente, no hay ninguna fe necesaria. Ahora, si no hay certeza, por lo tanto, no es fe. Si hay duda, si hay temor, no puede ser fe, porque la fe no admite duda. O estás en duda o estás en fe, porque la fe es certeza. Si no hay convicción, no hay fe. Y entonces debemos preguntarnos, cuando te decides creer y buscas las escrituras que hablan acerca de fe, ¿estás en absoluta certeza? Ahora, hay algo importante que decir aquí. Eso no significa que no van a venir pensamientos como un bombardeo, porque esa es la voluntad del diablo. Él, recuerden que es ladrón. El ladrón viene para robar, matar y destruir. También robar tu salud, robar tu paz. Y por lo tanto, él no va a querer que tú tengas y disfrutes de todo aquello que Dios ya ha provisto para ti. Y en este caso estamos hablando de recibir sanidad. Pero tienes que pregúntate, ¿estoy en certeza? Ahora, tenemos que trabajar con nuestra mente para eliminar esos pensamientos que van como un bombardeo. Y son un bombardeo porque la batalla es en la mente. La Biblia habla de los dardos de fuego que lanza el diablo. No solamente en esa área, en muchas. Pero la sanidad es una de las cosas que más, tal vez una de las cosas en que más ataca el diablo a los creyentes también. Y es triste, y eso quería hablar más adelante, pero es triste ver tantos creyentes sufriendo enfermedades y muriendo a consecuencia de enfermedades, pensando que de repente Dios no quiere sanarlos, que de repente ese no es su tiempo para recibir sanidad. Lo he escuchado muchas veces. Entonces, si tenemos una convicción de que Dios no miente, y la Biblia dice que es imposible que Dios mienta, y si Él ha declarado que la sanidad nos pertenece, entonces no puede haber duda. La sanidad no es para algún día, para quién sabe cuándo. La sanidad es para el momento en que tú te decides a creer sin dudar. Y eso es algo absoluto. Una persona que conoce la palabra de Dios, conoce que su voluntad es siempre sanar. No es a veces sí, a veces de repente espera, otras veces no sé en qué momento. Y yo he escuchado a gente preciosa en el Señor, que ama a Dios con todo su corazón, que conoce la palabra, y que a veces hasta con cierta molestia han dicho: pero ¿cuándo me vas a sanar, Señor? Te he pedido tantas veces a lo largo de los años de oración que me sanes. Y es como lanzarle la responsabilidad a Dios de que lo sane cuando es siempre su voluntad. Es más, la provisión de sanidad
ya fue dada. La sanidad ya ha sido, Él no la está reteniendo para algún día, quién sabe, haber sufrido un poquito, y cuando aprendas lo que quién sabe Él quiere enseñarte, ahora sí te va a dar la sanidad. Es algo absoluto. Siempre es la voluntad de Dios sanar. Y cuando hemos leído acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios, imagínate tú un papá amoroso, y Dios es absolutamente un papá amoroso. No hay ningún padre más amoroso que Él. Para que dé a su único hijo por salvación del mundo entero, ¿no es que acaso un amor tan grande? Por lo tanto, imagínate que un papá siempre está buscando la forma de complacer a sus hijos. Vamos a hablar de uno de repente en particular. Y viene el hijo y con todo eso, no tiene una actitud muy agresiva, pero además le dice, bueno, tus palabras están muy bonitas, pero la verdad que no las creo. Y de repente, aunque no se lo diga con palabras, sus actitudes demuestran que no tiene ninguna confianza en las palabras de su padre. Y ese es el mensaje que le mandamos a Dios nuestro Padre cuando no creemos que la voluntad de Dios es siempre sanarnos. Eso es algo absoluto. Ahora, debemos entender que Jesús ya proveyó sanidad para toda enfermedad. Ya la soportó en su cuerpo, ya soportó toda dolencia. Y más, en un ratito vamos a ir a ese versículo, para que no tengamos que sufrirla. Ahora, piensen un poquito en estas frases. Si Jesús no quiere darme en este momento sanidad por alguna razón que todavía no entiendo, por alguna razón que de repente debo esperar, de repente por alguna razón Él quiere que yo aprenda algo, entonces ¿por qué sufrió tanto si tengo que esperar? ¿Por qué llevó sobre su cuerpo toda enfermedad y toda dolencia si de repente no es el tiempo de mi sanidad? Ahora, algo importante antes de continuar y antes de ir a ese pasaje, es importante ver que la fe no es negar las circunstancias. No sé si tengo por ahí esa frase, pero ¿por qué se los digo? Porque a lo largo de los años hemos visto personas que dicen muy bien, entonces yo no creo que estoy sana, yo no estoy enferma, ignoran y realmente no están desatando su fe basados en la palabra para recibir y apropiarse de esa palabra. Lo que están haciendo es decir, no, yo no creo que estoy sana. Muchas veces eso, detrás había temor de ir a un médico, temor de repente que les digan una operación, temor de que les den un diagnóstico de repente que sea algo demasiado irreversible, algo terrible. Pero la fe realmente no es negar las circunstancias. La fe está por encima de lo que las circunstancias dicen. Y tenemos que pararnos en lo que Dios dijo, que es una palabra que está por encima de las circunstancias. Porque las circunstancias pueden estar gritando. Cuando el cuerpo verdaderamente duele, tú no dices, ay, no me duele. Tú lo que empiezas a declarar es la palabra de Dios para que las circunstancias cambien. Estaba hace unos días leyendo el libro de Dodie Austin acerca de sanada de cáncer. No sé si ustedes, seguramente muchos la han leído, tremendo. Ahora, ella decía que cuando ella le dieron este diagnóstico, antes de eso ella no había sentido ningún síntoma, ella no se había sentido mal en nada y tenía uno de los cánceres más agresivos que existen, era un cáncer al hígado, en una fase ya terminal, y le hicieron una serie de pruebas. Cuando le dan el diagnóstico, ella de profesión era enfermera, por lo tanto sabía muy bien lo que le estaban diciendo, pero ella dice que a lo largo del proceso que ella decidió creer la palabra y aferrarse a ella, muchas veces venían, oraban por ella y aparentemente no pasaba nada. Ella declaraba la palabra y por un tiempo ella no vio un cambio, aunque ella sabía que la palabra es poderosa para cambiar circunstancias. Ella sabía en algún momento preciso que oraron también por ella, que algo había cambiado. Sin embargo, la sanidad no se había hecho manifiesta aún. Pero tú tienes que apropiarte de ella otra vez. ¿Qué es lo que decía la fe? La convicción de lo que todavía no ves. ¿Qué es lo que todavía no ves? La sanidad manifiesta. Pero eso no significa que la sanidad ya no es tuya y que ya la has recibido. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si tú no puedes apropiarte de eso, ¿cómo vas a verlo manifiesto en lo natural? Entonces, vamos a ir ahora sí a la cita
de donde saqué la frase que les leí hace un momento, Isaías 53, y esto se los voy a leer en dos versiones. Isaías, vamos a leer primero 53, los versículos 4 y 5 de la Nueva Versión Internacional, y dice: ciertamente, y esto es una como afirmación, Él cargó con nuestras enfermedades, y eso significa no hay ninguna duda, no nos debe caber ninguna duda de que Él las cargó. ¿De qué manera las cargó? No es como que tenía un costal al costado, se lo echó encima y lo llevó. La tuvo en su cuerpo. Vamos a seguir leyendo. Y soportó nuestros dolores. Ahora, a veces cuando a lo largo de nuestra vida hemos tenido enfermedades y que nos han causado un dolor muy fuerte, o un dolor muy fuerte por alguna razón, hay un momento estás pensando, de repente lo has dicho, ya no lo soporto, es demasiado fuerte. Pero Él lo soportó. ¿Saben por qué? Por amor. Y no solamente por amor, sino para que no tengamos que sufrirlo. Jesús, hermanos, no fue ningún masoquista que se fue a sufrir para que después nosotros caminemos y tengamos que soportar enfermedades como si no se hubiera provisto ya la sanidad para nosotros. Vamos a seguir leyendo. Dice: pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Si leemos un poco a la ligera no podemos ver todo lo que hay, toda la riqueza que hay en estos dos versículos. Pero aquí está hablando principalmente de dos cosas. Está hablando de la sanidad que Jesús proveyó, pero también hay algo más. ¿Qué dice cuando Él cargó el castigo? ¿De qué? De nuestras rebeliones. ¿Qué significa eso? Que Él es nuestro redentor al tomar también nuestro pecado. Eso quiere decir que cuando recibimos a Jesús, nuestros pecados fueron totalmente perdonados. Fuimos redimidos de pecado, ¿correcto? Pero vamos a leerlo de nuevo. ¿Están de acuerdo? Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Cuándo? En la cruz. ¿Cuándo nos redimió de nuestros pecados? En la cruz, no tengan temor de decirlo. Esto quiere decir que cuando yo recibí a Jesús, la provisión para perdonar los pecados y para recibir sanidad estaban juntas. Estaban juntas. ¿Y por qué tantas veces pensamos que la sanidad es algo tan difícil de recibir cuando fue provisto por Jesús en el mismo momento de que Él proveyó la redención? Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición triple de la ley? Enfermedad, muerte y pobreza. Por lo tanto, en Jesús, al haberlo recibido, quedamos redimidos, libres, no solamente de pecados, de muerte espiritual, porque renacimos espiritualmente, y de muerte eterna, porque hemos renacido, enfermedad, y de pobreza. Pero es algo que tenemos que creer. Y tristemente, con la salvación creemos solamente que somos salvos y perdonados de pecados. Pero nos cuesta mucho creer que también recibimos en el mismo paquete sanidad y también recibimos redención de pobreza. Ahora, vamos a leerlo en otra versión. Solamente el versículo 5 en la Nueva Biblia al Día dice: pero Él fue herido y maltratado por nuestros pecados. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. ¿No fueron las dos cosas juntas? ¿No estaba sufriendo por nuestros pecados para que no tengamos que ir a ese infierno? ¿No estaba cargando en su cuerpo toda enfermedad y toda dolencia para que no tengamos que padecerla? Entonces tenemos que desatar nuestra fe, y así como hemos creído nuestra salvación y podemos vivir y disfrutar de que somos salvos, de que sabemos que somos perdonados, de que somos hechos hijos de Dios, de que hemos hecho herederos con Cristo, herederos del Padre, coherederos con Cristo, que tenemos bendiciones, que nos vamos a su presencia, que viviremos con Él por la eternidad. Pero lamentablemente, fuera porque no nos enseñaron o porque no nos atrevemos a creer, nos cuesta creer que la sanidad fue provista toda junta.
fuimos redimidos porque Jesús estaba cargando todo eso cuando Él fue a la cruz. Y lo estamos viendo aquí. Entonces, tenemos que atrevernos a creer en eso, hermanos, porque no es la voluntad de Dios que suframos. No lo fue, no lo es y no será la voluntad de Dios que nadie aprenda algo por medio del sufrimiento. ¿Ustedes creen que Él sufrió tanto para redimirnos de pecados, quebrando toda comunión con el Padre? Porque cuando estaba ahí clavado, cuando Él clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Pero había algo más. Él estaba sufriendo en su cuerpo toda enfermedad y toda dolencia para que sigamos sufriendo. Yo recuerdo algo, y eso no estaba en mis notas, lo acabo de recordar en este momento. Cuando mi hijo era pequeño, durante años él tenía dolores de cabeza. Él venía del colegio con dolores de cabeza y no era, parece que era contractura muscular, no es exactamente, pero yo lo acostaba y me quedaba ahí un momento con él, oraba con él hasta que se dormía. Y en una oportunidad, dentro de mí, yo me quedaba un rato meditando en la palabra y estaba así como conversando con el Señor, y dentro de mí pensé, yo quisiera estar en su lugar, como padres, que tu hijo no sufra y que seas tú quien sufre en vez de él. Y era un niño. Y tan claro escuché dentro de mí, yo ya tomé su lugar. Él ya tomó ese lugar, él ya sufrió. Nadie más tiene por qué sufrir, nadie más tiene por qué pagarlo, porque él ya lo sufrió y fue con un propósito, fue librarnos de esa dolencia, de esa enfermedad, el nombre que tenga. Porque aunque salgan otras y les pongan los nombres que tengan y no sean las enfermedades que vemos en la Biblia, él ya tomó toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a ir a otra cita, Primera de Pedro 2:24. Todas son citas que ya conocemos, ¿no es así? Yo lo tengo aquí en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, en la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Esta primera parte, ¿de qué está hablando? Redención de pecado. De manera que no tengamos que pagar la condena. Y si alguno estuvo presente el domingo, cuando tomamos la cena del Señor, hablamos de eso, de que Él perdonó nuestros pecados. ¿Correcto? Dice, para apartarnos de ellos, para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. ¿Se dan cuenta que está todo junto? Que son dos cosas que, si las vemos bien, son inseparables. Porque si no hubiera sido una obra incompleta, Él no nos hubiera redimido de la triple maldición, enfermedad, muerte y pobreza. Y de la pobreza vamos a hablar en otro momento, pero también hemos sido redimidos de eso. Pero a veces recibimos los síntomas, y a mí también me ha pasado, y hace poco que me vino un resfrío y yo me di cuenta, pero estaba hablando de síntomas y estaba diciendo, sí, me siento mal y me siento así. No dirá el morador, estoy enfermo, dice la palabra de Dios. No debemos confesar enfermedad porque estamos negando la obra de Dios, estamos negando la realidad de la provisión de sanidad de Cristo para nosotros. Y como les digo, la fe no es negar circunstancias, es declarar la palabra para que las circunstancias cambien. Amén. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿La enfermedad es una bendición o es una maldición? Absolutamente, es una maldición. Sin embargo, la recibimos a veces de una manera pasiva. Y no es un pecado en absoluto ir al médico, no es un pecado tomar medicinas, pero el asunto es que necesitamos crecer en nuestra fe. No podemos quedarnos en el mismo nivel de fe y tú puedes tener más fe en un área, por ejemplo, para finanzas, o puedes tener más fe para alguna otra área, pero de repente te cuesta más para sanidad. Y eso es un indicativo de que ese es el área en la cual tienes que meditar más, escuchar. ¿Cómo viene la fe? Por oír y el oír. Tienes que continuamente estar escuchando enseñanzas, ponerlas delante de tus ojos, guardarlas en tu corazón, confesarlas con tu boca para que se hagan manifiestas. ¿No es así? Nadie se condene, porque sabemos quién es el condenador de los hermanos. Y nadie tiene por qué venir a condenar a nadie, decirle tú ya, ¿por qué estás tomando medicinas? Porque eso es algo personal. Pero es una responsabilidad, porque debemos entender que si amamos a Dios, debemos honrarlo creyéndole su palabra. Y Él tuvo un propósito. Él ya tomó ese lugar. Él ya sufrió
y ya padeció. Y todos, tal vez todos hemos pasado enfermedades más de una vez a lo largo de nuestra vida, pero tenemos que crecer en apropiarnos de nuestra sanidad. Hombres de Dios de la talla del hermano Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, y el hermano Hagin, por ejemplo, decía, y que tiene libros acerca de sanidad, él caminaba en salud divina. Desde que recibió su sanidad cuando se convirtió, a lo largo de su vida, dice que ni un dolor de cabeza tenía, pero él nunca dejaba de estudiar acerca de fe y de sanidad, porque él no podía darse el lujo de que su fe disminuyera, de que su fe decayera, y por eso pudo caminar en salud divina, no enfermarse nunca. Y no podemos pretender caminar en salud divina si cuando viene un síntoma pequeño corremos a una pastilla o corremos al médico. Entonces, como les digo, no es un pecado ir al médico ni tomar medicinas, pero tenemos que ir dependiendo de eso y crecer en la realidad de la palabra de Dios para poder apropiarnos de ellos. Vamos a ir a Gálatas 3:13 y lo voy a leer de la Nueva Biblia al día, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hemos venido hablando de esto. Nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros. Y hablaba hace un momento, si como padres no queremos ver que nuestros hijos sufran, y si pudiéramos tomar su lugar, lo haríamos. Este Dios que nos ama tanto ya tomó ese lugar. Y la siguiente parte dice: porque dicen las Escrituras, maldito es el que es colgado en un madero. En otra versión dice: maldito es el hombre que va a la cruz. Y él decidió que esa maldición que había entrado en la tierra como consecuencia del pecado, por un hombre, dice la palabra, por un hombre, Jesucristo, también entró la redención, la bendición, la salvación, etcétera. Por un hombre, Jesucristo. Entonces él tuvo un propósito y necesitamos crecer en esto. Tenemos que crecer. La Biblia dice que sigamos delante de la perfección o a la madurez. Tenemos que dejar de estar en un nivel de niños en esa área, porque necesitamos crecer. ¿Cómo podemos a otra persona transmitirle que está sufriendo, por ejemplo, en su cuerpo, transmitirle acerca de la realidad de lo que la palabra de Dios dice con respecto a sanidad, si nosotros estamos dudando? Y otra vez, volviendo al caso de Dodie Austin, ella dice que día y noche confesaba la palabra. Aparentemente no había un cambio. Le tomó esto meses. Había un diagnóstico muy drástico. En verdad, ni siquiera le dieron un tratamiento porque la vieron en tal condición. Es como cuando ya los mandan a los pacientes terminales a su casa, dieron el diagnóstico y de frente la mandaron a su casa. O sea, ya no había esperanza para ella de acuerdo a los médicos. Pero ella ¿cómo se dice? Se decidió a creer la palabra de Dios. Y ella se levantaba a veces de madrugada cuando estaban durmiendo en su casa y empezaba a confesar la palabra cuando tenía unos dolores terribles. Pero dice que su familia la apoyó, y esto es importante, que la familia te apoye, porque dice que aún sus hijos, que todavía eran niños, la trataban como si estuviera sana. Y ella necesitaba, por ejemplo, mover un mueble, le decían: mamá, tú ya recibiste tu sanidad. Esto nos podría parecer cruel, pero si la fe tiene que tener acciones correspondientes. Mamá, tú estás sana. Y ella se levantaba y con todo dolor tenía que hacer todas las cosas de la casa. ¿Y cuántos saben que en Estados Unidos no hay empleadas como hay aquí? Y ella tenía que hacer todo, y se iba a la iglesia y se iba a ministrar sanidad a otras personas cuando se sentía terrible. Tenía que manejar, las distancias son muy largas en su país, se iba manejando su carro, se iba donde una persona y luego se iba a otra. Y cuando ella hacía esto, se sentía fortalecida y vivificada. Estaba caminando en una realidad, la realidad de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es una realidad. Ahora, el asunto es que muchas veces cuando no vemos una sanidad manifiesta inmediata, pensamos: no recibimos, o esto no funciona. Y eso es lo que ella decía. Y a veces cuando se pasa por un proceso y hay algo, un diagnóstico tan fuerte, y hay en el cuerpo tanto dolor, es como que hay momentos en que se puede perder el ánimo o la decisión de creer y dejarse simplemente abandonar. Y yo he sabido de una persona que padeció en ese momento: ya no quiero seguir luchando. Y eso es justamente lo que nunca debemos hacer. ¿Dónde dice en la palabra cuánto tiempo debes creer? ¿Dónde dice la palabra cuánto tiempo debemos permanecer firmes creyendo la palabra? ¿Dónde dice cuánto tiempo debemos confesar? ¿Sabes cuánto tiempo?
hasta que nos despojamos de las dudas, de la incredulidad, del temor, de todo lo que nos estorba para poder recibir. Ese es el tiempo. ¿Recuerdan de Sara? Para poder atreverse a recibir la promesa de Dios, que en cierto modo, más que una sanidad, era un milagro, una anciana, estéril toda su vida, pero para poder crear un cambio en su cuerpo y que esa matriz se volviera fértil y produjera óvulos otra vez y estuviera en capacidad de dar vida a otro ser, pasó un tiempo. Pero el asunto no fue Dios que estaba esperando. ¿Saben qué? Él está esperando en nosotros. Él está esperando ¿cuándo lo vas a creer? ¿Recuerdan Jesús? Hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Cuánto los tengo que soportar? Así les hablaba a sus discípulos que vivían con él, que vivió con él 3 años y lo vieron hacer cosas que ningún hombre ha visto hacer. Y la Biblia dice muy claramente que las cosas que están escritas son como un ejemplo, porque si se escribieran todas las cosas que él hizo, no cabrían los libros en el mundo. O sea, tenemos como una muestrita de todo lo que él hizo. Y les costaba creer. Y él los llamó hombres de poca fe. Y realmente la Biblia nos llama a tener mucha fe, no poca fe. Porque con poca fe nos va a costar más recibir. Pero Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, recibirías. Pero hay a veces como eso pequeñito, lo desechamos y dices, no, ya estuve creyendo, ya estuve confesando y no funciona. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya recibiste? Y entonces, ¿por qué dejaste de creer? Ahora, estuvimos leyendo hace un momento acerca de Santiago, acerca del que el que duda no recibe nada. Y vamos a volver donde empezamos. No sé si lo tengo aquí nuevamente. El que duda no recibe nada. Y en la Biblia amplificada, que está en inglés, dice: el que duda es inestable, no confiable e incierto en todo lo que piensa, siente o decide. Inestable. Por eso, en ese versículo de Santiago 1, cuando habla acerca de que el que duda no recibe nada, es como las olas del mar, va y viene. Yo muchas veces he usado el ejemplo de que, por ejemplo, tú tomas tu pasaje por tierra y te vas a ir, no sé, a Arequipa. 15 horas, 16 horas, no sé cuánto es, ahora que han disminuido hace unos años el límite de velocidad. Imagínate que tú compraste tu pasaje y a las 8 horas te aburriste. No llego a ninguna parte, me bajo. Te bajas en medio de la carretera, no hay nada ahí. Te quedaste en medio de la nada, no llegaste a tu destino, perdiste tu pasaje y ahora estás en nada. Sería absurdo, ¿no es así? Y entonces, ¿por qué cuando decidimos a creer y para poder recibir de Dios, una vez que estamos creyendo, confesando y de repente tu fe ha empezado a creer, pero no ves aún la manifestación de tu sanidad, dices, esto no funciona, te regresaste al punto de inicio, te quedaste en medio de la nada? Entonces, no tires la toalla, como se dice. Sigue creyendo, no dudes, porque otra vez, la Biblia no dice cuánto tiempo debes confesar ni cuánto tiempo debes creer, sino cuanto más la escuches, tu fe más se va a fortalecer. Cuanto más la leas, más esa palabra va a ser parte tuya. Cuanto más la declares y tu mente la escuche, más se va a apropiar, porque no es la palabra de Dios que conocemos la que nos beneficia, sino la que aplicamos, la que vivimos. Porque yo sé que todos los versículos que he mencionado esta noche ya los conocemos, pero es tiempo de que nos apropiemos de ellos y digamos, yo voy a vivir por esa palabra y nadie me va a mover de aquí. Señor, tu palabra es verdad. Y una de las cosas que estábamos hablando con una hermana en un momento decía, yo no acepto que el diablo ponga sus cosas en mí. Yo me paro en la palabra y digo, no voy a aceptarlo. Y a lo largo de mi vida también muchas veces he dicho, reconozco que algunas veces no lo he hecho, pero otras veces he sentido síntomas en mi cuerpo. Yo le he dicho, Satanás, yo no acepto la basura que tú quieres poner en mí. Los síntomas que trajiste te los regresas, yo no los voy a aceptar. Y empiezo a declarar, Señor, yo recibo la sanidad que tú has provisto para mí. Yo recibo la bendición que tú has traído para mí. Tu palabra es verdad por encima de toda mentira. Los síntomas que estoy sintiendo son mentira, porque tu palabra está por encima de todo síntoma. Tú no mientes, tu palabra permanecerá por los siglos de los siglos.
Y me paro en eso y a veces son cosas, y como les digo, vienen acompañados de los pensamientos que el diablo te dice. A veces te puede enseñar el cajón, porque esa es la forma en que él habla, en el cual vas a estar y qué va a pasar después de que te mueras, o si no, todo lo que vas a sufrir. Esa es la verdad, esa es la forma en que actúa el diablo. Pero tenemos que atrevernos a creer. No es para algún día. Si tú te decides a creerlo hoy día y honrarlo con tu fe, hoy día es el día de salvación. Algo que me gustó muchísimo, cuando fue, creo que eso fue hace, no sé si casi 2 años, que mi esposo estuvo enseñando una serie acerca de, hablamos del libro Mi tiempo en el cielo. ¿Cómo se llamó esa serie? Cielo e infierno. Y hay libros que han escrito hombres y mujeres de Dios, porque Dios ha querido llevarlos a que vean esas dos realidades antagónicas, una preparada para nosotros, la habitación de Dios, y otra que está preparada para nuestro enemigo, su enemigo, y tristemente hay gente ahí. Pero algo que vieron, un hermano que estuvo ahí, que Dios le mostró en el cielo un lugar glorioso. ¿Saben qué lugar? Un almacén de órganos. Nos parece difícil creer, y dice que están esperando ahí para que alguien los reclame, y casi nadie los reclama. Y yo quiero que ustedes se apropien, y muchas veces cuando hemos orado, hemos hecho eso. Hemos declarado: Señor, hacemos una demanda de tu almacén celestial de órganos. Y cuando oramos por la persona decimos: Señor, creemos por unos riñones nuevos, creemos por un corazón nuevo. Yo recuerdo que un miércoles como hoy en la noche, no sé si fue también hace 2 años, hace 1 año, una hermana vino y se pasó adelante para que oráramos y se echó a llorar. Le habían dicho que tenía que operarse, creo que al día siguiente, de la vesícula. Tenían que extraerle la vesícula. Ustedes saben que la vesícula, yo tengo un hermano médico, no sé en términos médicos, pero me dijo que la vesícula no es como los riñones, que tú puedes pulverizarlos con litotricia, creo que se llama, porque no hay por dónde salgan las piedras desechas. Tienen que extraer la vesícula. Entonces ella vino llorando y nosotros oramos, y me acuerdo que dijimos: creímos y desatamos nuestra fe por una vesícula nueva. No sé a los cuántos días, si fue el domingo, cuando ella vino a decirlos que no la habían operado porque no necesitaba operación. Y esto no es porque atrévete a traer la palabra está provista para todos, para que tú la recibas y para que tú la ministres a otro, porque ministrar sanidad es para todo el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por personas que ministran sanidad, que son más obedientes, que van a hospitales como nuestra hermana, que van a visitar casas, que imponen manos porque se ha atrevido a creer la palabra. Pero es para todos. Pero atrévete a creerla y a decirle no a los síntomas. Pero tiene que haber, ¿saben qué? Un tiempo en que tú resistes, en que tú sientes el síntoma, tú sigues creyendo. Yo me paro aquí, yo no voy a dudar, no voy a permitir que el diablo me robe la sanidad. No voy a permitir que ponga su beso. Cristo no sufrió en vano. Cristo sufrió por mí. Señor, yo quiero honrarte con mi fe creyéndote, porque tú has sufrido por mí. Y yo quiero terminar con que tú te animes a desafiar esos síntomas y a decirle no al diablo. Este es un cuerpo que ha sido comprado por Dios. No soy tu tacho de basura. Yo no acepto tu basura, te la devuelves por donde la trajiste. Yo no recibo. Tienes que mantenerte firme en eso. No permitas el mal hábito de la duda. No lo permitas. Toma la firme decisión de confiar y actuar en la palabra de Dios siempre. Decide nunca entretener pensamientos de duda en tu mente, porque la duda te roba. Ya sabemos quién es el ladrón. Jesús jamás está reteniendo tu sanidad. Él ya la dio. No le pidas tu sanidad, no le pidas que te sane. Es algo que Él ya lo dio, ya lo proveyó. Tómala, aprópiate de ella. Acércate a la mesa y come del pan de los hijos de la sanidad que te pertenece. Amén. Ahora, Santiago 1:7 dice: estas personas que dudan no deberían esperar nada del Señor. Tú no estás en esa lista. Tú no estás en la lista de los que dudan. Tú no estás en la lista de los que no creen. Tú estás en la lista de los que creen y de los que honran a Dios con su fe. Y esta noche vamos a honrar a Dios creyéndole. Y esta noche vamos a ver sanidad. Y atrévete a creer por un milagro, porque ya lo proveyó. Porque no tienes que pedírselo, Él ya lo dio. Amén.